versículo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Siempre estamos leyendo estos versículos como base. Dice así la palabra. Sí, denle micro a Noel. Estamos aquí, ahí estamos con la cámara. El Señor los bendiga a todos los que nos están viendo. Nos sigue mucha gente, hermanos, a través de las grabaciones. Así que, hermanos, que nosotros ni siquiera sabemos. Estuve hablando ayer con una familia que siempre están viendo y se están alimentando, porque no se pueden congregar en ningún lugar. Se están alimentando con los videos, las predicaciones. Así que es muy importante este trabajo. Sed santos porque yo soy santo, el título del mensaje, la cuarta parte, número 4 de este mensaje. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén, ahí está. Estas son las palabras del apóstol Pedro y toma esta escritura porque dice al final, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y esa escritura la toma del libro de Levítico. Figura en varias oportunidades en el Antiguo Testamento, pero esta es la primera, Levítico capítulo 19, versículo 2. Ahí está esta escritura de la que toma el apóstol Pedro para decir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dice así en Levítico. Habla a toda la... Y dijo Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. No ese es el versículo. No es ese. Levítico es Levítico 19:2. 19:2. Acá. ¿Está bien? Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Señor. Amén. Jehová vuestro Señor. Amén. Así que nosotros aprendimos que nosotros somos santos. El ser santo tiene que ver con que Dios es santo. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ahí es cuando posicionalmente somos santos. Amén. Luego aprendimos que la santidad no solamente es posicional en Cristo Jesús, sino que también es progresiva. Así que tenemos que ir santificándonos. Y ahí es cuando nosotros nuestra vida empieza a ser transformada y empezamos a dejar lo pecaminoso para ahora caminar en lo piadoso, caminar en las obras que el Señor preparó para nosotros. Pero si no somos, nunca podremos hacer las obras de santidad. Amén, hermanos. Por eso el Señor trata primero con lo que nosotros somos. Al recibir a Cristo en nuestro corazón, Él nos da el Espíritu Santo y entonces nosotros, esa nueva naturaleza puede desarrollarse en nosotros, la naturaleza espiritual. Amén. El miércoles pasado aprendimos que hay una santidad de acción y hay una voluntad de Dios y un propósito que nosotros tenemos que cumplir y caminar. Si no caminamos en ese propósito, seguramente volveremos a las obras que antes hacíamos, antes de Cristo. Amén. Santidad de acción, hablamos el miércoles pasado. Ahora, hoy vamos a hablar acerca de la santidad de nuestra boca. Diga conmigo, santidad de nuestra boca. Y quiero que leamos en Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena
para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Muy bien, lo leo otra vez. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Amén. Es un mandamiento de parte de Dios. Acá el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso, pero también hablándonos a nosotros en esta noche. Ninguna palabra corrompida. Fíjense, la versión Nueva Traducción Viviente dice así: no empleen lenguaje grosero ni ofensivo. Amén. No usen palabras groseras ni ofensivas en su forma de hablar, en su lenguaje. Otra versión de la Biblia en este mismo versículo dice: eviten toda conversación obscena. La Biblia RSV, una versión estándar de la palabra, dice lo siguiente. Mira qué curioso: no permitas que palabra maligna salga de tu boca. Habla de palabras malignas, o sea, palabras que provienen directamente del maligno. Amén. Palabras corrompidas no deben salir de nuestra boca. Miren, esa palabra ahí, el término corrompida, en el versículo 29, es la palabra en griego, que es el original de la Biblia, es la palabra sapros. Diga conmigo, sapros. No sapo, sino sapros, ¿no? Con S. Y esta palabra significa, tiene varios sentidos. Uno de ellos es algo que está podrido. Podrido. Ninguna palabra corrompida o corrupta o maligna, ninguna palabra podrida salga de nuestra boca. Amén. Qué fuerte, ¿no? Porque si nosotros leemos no empleen lenguaje grosero ni ofensivo, puede sonar un poquito más suave. Pero cuando nosotros entendemos que es podredumbre, o sea, ninguna palabra que esté podrida salga de nuestra boca, suena un poco más fuerte. También significa corrupto, esta palabra, sapro, corrupto, sin valor ninguno o que ha perdido todo su valor. Ninguna palabra de este tipo debe salir de nuestra boca. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora miren, quiero hablar rápidamente de 4 tipos de lenguajes, por lo menos que yo he podido ver. Seguro que hay muchos más, pero que veo yo en la palabra que nosotros debemos evitar. Diga conmigo, 4 tipos de lenguajes que debo evitar como hijo de Dios, como creyente, y tiene que ver con la santidad de nuestra boca, la santificación de nuestro lenguaje, de nuestras palabras. Amén. Número 1, el lenguaje mentiroso. Tengo que erradicarlo de mi vida. Solo puedo lograrlo porque soy santo, porque tengo al Espíritu Santo dentro de mí. Las personas que no tienen al Espíritu Santo fácilmente caen, fácilmente ceden al lenguaje engañoso, a la mentira. Amén. Ante un momento de presión, ante un momento difícil, donde cuesta decir la verdad, la persona que no tiene a Cristo normalmente cede y busca el atajo de la mentira. Amén. Ahora, nosotros que tenemos a Cristo, que somos santos en Cristo Jesús, tenemos la posibilidad de ser gente de verdad, de lenguaje verdadero. Amén. Quiero que leamos algunos versículos. Proverbios 12, 22. Miremos lo que dice ahí la palabra. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Amén. Esto está en Proverbios, ¿verdad? El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. amén. Nueva Traducción Viviente. ¿Cuántos quieren ser deleite del Señor? Amén. Todos nosotros. ¿Cómo lo dice en la Reina Valera? Usemos la Reina Los Valera. labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Amén. Es una alegría de Dios el que dice la verdad. Abominación, usa una palabra mucho más fuerte.
la Reina Valera, ¿no? Proverbios 6, 16 y 17 también nos habla de la mentira. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Muy bien. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Muy bien, ahí está. Las 7 cosas que el Señor abomina. Esto a veces es tratado como los pecados capitales. 7 cosas que aborrece el Señor. Y dentro de esto está la lengua mentirosa. Amén. El testigo falso también habla de aquel que engaña con sus palabras. Amén, hermanos. El Señor aborrece ese lenguaje, el lenguaje mentiroso. Porque Satanás, el diablo, es el padre de mentira. Amén. Y la mentira proviene de él. ¿Qué quiere decir que el diablo es el padre de mentira? Es que es el primero que mintió. El que originó, ¿verdad? Se originó en él esa maldad, esa iniquidad. Por eso se le denomina así, el padre de mentira. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice así: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártate del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Amén. Otra vez acá nos habla del que ama la vida, del que quiere la vida, que no le dé lugar, refrene su lengua y no le dé lugar a la mentira. Amén, hermanos. Así que el lenguaje mentiroso tenemos que sacarlo de nuestra vida. Amén. La mentira, el engaño. ¿Se acuerdan de aquella anécdota del niño? Bueno, hay varias anécdotas en este mismo sentido. Una es del niño que gritaba que venía el lobo y era mentira y lo hacía en broma. Estaba escuchando una anécdota también de un niñito que bromeaba con hacerse el que se estaba ahogando en un lago, y bromeó la primera vez y un hombre se tiró para salvarlo, pero cuando estaba llegando el hombre se empezó a reír, el niño era una broma, era mentira. Bromeó una segunda vez después a la tarde y unos jovencitos, 2, se tiraron para salvarlo, y cuando estaban llegando se empezó a reír el niño porque era una broma. Pero resulta que al atardecer el niño se metió otra vez al agua y se estaba ahogando verdaderamente. Se cansó, estaba cansado y empezó ahí a tirar manotazos y a pedir auxilio, y nadie se lanzó a salvarlo porque pensaron que estaba bromeando otra vez y que otra vez estaba mintiendo. Amén. La historia terminó en que el niño terminó ahogado, se murió por causa de sus mentiras anteriores que habían hecho que los demás ahora no les creyeran. Amén. Ahora, miren, las mentiras, aunque no sean para muerte, como en este caso, como en estos ejemplos, aunque no sean para muerte, siempre son destructivas. Por más pequeñitas que parezcan, siempre la mentira destruye. Diga conmigo, la mentira siempre es destructiva. La mentira arruina la confianza entre dos personas. Amén. Hay mentiras que pueden ser muy destructivas por el hecho de que se está ocultando algo muy grave. Amén. Y puede generar, ese engaño genera una destrucción. Cuando, por ejemplo, alguien le habla mal a una persona de otra persona, mintiendo acerca de ella, eso se llama calumnia. Está calumniando a la otra persona con una mentira. Eso hace un daño tremendo.
porque cambia el concepto, la opinión, la visión del que está recibiendo el mensaje acerca del otro, y es una mentira y hace daño. Amén. Esa es una mentira maliciosa, se hace con maldad. Ahora hay otro tipo de mentiras, hermanos, que a veces no llevan esa carga de maldad para hacer daño a otro, pero a veces son mentiras para salvarnos a nosotros mismos, y son pequeñas mentiras. Son, a veces nosotros decimos acá en Córdoba, en Argentina, a veces dibujar una situación, ¿no? O maquillarla un poquito. Eso también es mentira, hermano, y eso también es pecado delante de Dios. Amén, amados. Y eso también hace mucho daño, aunque no esté involucrada otra persona. Amén. Aunque no sea algo terrible lo que se ha mentido, lo que se ha engañado, pero ya de por sí una pequeña diferencia con lo que ha pasado, con lo que es verdaderamente, ya está produciendo daño, ya está corrompiendo, siempre destruye, sobre todo la confianza. Amén. Se destruye, se rompe la confianza, algo que es tan difícil después recuperar, tan difícil construir. Amén, amados. Así que nosotros tenemos, no importa cómo sea el tamaño, no hay tamaño acá. Siempre sepamos nosotros que eso va a traer una consecuencia destructiva a nuestras vidas, en la relación y quizás para lo que Dios tenga en el futuro. Amén, amados. Porque si nos hacemos una fama así, hermanos, de no decir la verdad, poca gente va a poder confiar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. A veces entre amigos, a veces entre familiares, a veces entre hermanos pasa que se pierde la confianza. Uno duda si verdaderamente se está diciendo la verdad de lo que pasó, de lo que se piensa, de lo que se siente. Amén. Miren lo que dice el Proverbios 12, 19. Proverbios capítulo 12, versículo 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Muy bien. Este sí podemos ponerlo en la versión actual, Nueva Traducción Viviente. Fijémonos cómo lo dice. Habla acá de cómo perdura aquel que se atreve a decir la verdad siempre, y de cómo la mentira es pasajera, o el mentiroso. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. Amén, amén. El dicho popular dice: las mentiras tienen patas cortas, ¿verdad? O sea que fácilmente uno las puede alcanzar, fácilmente no se pueden escapar por mucho tiempo, ¿no? Eso significa las patas cortas, ¿no? Que no da pasos muy largos. Así que una mentira siempre sale a la luz, más tarde, más temprano. Yo diría más temprano que tarde, porque sale a la luz, se nota, es evidente. Amén, hermanos. Así que nosotros tenemos que ser gente de verdad. Tócalo al que tenés al lado, sacudirle un poquito que no se duerma y decirle: tenemos que ser gente de verdad. Amén. Permanecer. El hombre y la mujer de verdad permanece. La verdad siempre te hace libre. Amén. Y por otro lado, miren, yo pensaba en lo siguiente: el mentiroso, la persona mentirosa, si hay algo con lo que lucha también, es con que no termina de creer él mismo, o no termina de estar seguro si la otra persona le ha creído verdaderamente la mentira. Amén. Porque como es mentira, como lo que está diciendo está basado no tiene un fundamento real, porque solo la verdad es real, es lo que pasó, y ese es el fundamento que es inconmovible. Amén. La verdad no cambia, es lo que pasó. Entonces el que miente siempre le queda una duda en su interior de que si la otra persona verdaderamente creyó lo que él le estaba diciendo. Amén. Y eso genera una inseguridad. A veces, sin darnos cuenta, eso nos genera una inestabilidad en nuestra vida. En cambio, el que dice la verdad va seguro.
¿Sí o no? Ahora el que miente está siempre inseguro. Si verdaderamente el otro lo creyó, por eso a veces el que miente tiene que jurar y perjurar y tiene que recontrajurar por el cielo, por la tierra, por la madre, por el techo, ¿no es cierto? Y tiene que hacer mil cosas para que le crean, pero el hombre de verdad dice la verdad y listo. Eso es inamovible, es inconmovible. Amén, hermanos. Y esa inseguridad es terrible. Una mujer, leí el dicho de una mujer, un dicho popular, no aquí en Argentina, un dicho popular de Asia. Una mujer decía: soy tan buena mintiendo que mi esposo se cree que yo me creo sus mentiras. Lo repito, tiene que ver con eso. Dice: soy tan buena mintiendo que mi esposo se cree que yo me creo sus mentiras. ¿No? Fíjate, porque el mentiroso siempre también cae en su propio lazo, en su propia trampa. Amén. ¿Y cuántos hay? ¿Cuántos sabemos que ya conocemos que alguien es mentiroso, que no está diciendo la verdad del todo, y a veces, para no confrontarlo totalmente, hacemos la vista gorda, ¿no? Decimos, bueno, está bien. Y actuamos tan bien que el otro se cree que le creemos sus mentiras, ¿no? También. Así que eso es terrible, hermanos, vivir así, con esa duda, con esa incertidumbre en el interior de uno. Si te han creído, si no te han creído. Amén. ¿Qué dijiste? Tratando de acordarte qué dijiste, cómo fue que lo contaste, cómo fue. Siempre la verdad, hermanos, nos permite tener seguridad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que el lenguaje mentiroso tiene que ser erradicado de nuestra vida. Nuestra forma de hablar tiene que ser santificada. Esta es la santidad de la boca, de nuestra lengua, y la mentira no puede ser parte de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Lo creen? Amén. Número 2, el lenguaje nocivo. También tenemos que sacarlo de nuestra vida. Diga conmigo, lenguaje nocivo. Es el lenguaje las palabras que hacen daño, ¿no? Las palabras que a veces son más duras o hacen más daño que los golpes físicos. Palabras que destruyen la vida de la persona que las escuchan. Vamos a leer algunos proverbios acá. Proverbios 12, 18 dice lo siguiente: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Amén. Fíjate, la sabiduría, la lengua de los sabios es medicina, sana. Amén. Sin embargo, el que usa palabras así agresivas, nocivas, son como un golpe de espada, dice este versículo. No hacen tanto daño. Amén, amados. ¿Qué quieres ser vos? ¿Sabio o necio? ¿Ah? ¿Torpe o inteligente? Las palabras del inteligente siempre son medicina, siempre están restaurando. Amén. Proverbios, ¿cuál es el siguiente proverbio que tenés? 18:6. 18:6. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. Los labios del necio traen contienda, siempre, y traen problemas para los demás y para ellos también. Proverbios 16:27. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Llama de fuego en los labios, amén, del hombre perverso. Siempre sus palabras haciendo daño, prendiendo fuego donde quiera que va. Amén. Lenguaje agresivo, lenguaje nocivo, lenguaje que hace daño. Tenemos que sacarlo de nuestro vocabulario. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Los matrimonios que están acá, ¿cuántos dicen amén? Los que son familiares, los que viven juntos, conviven acá. Nosotros también entre hermanos, con el vecino. No importa cómo ellos hablen,
Lo importante es cómo nosotros hablemos. Amén. Que nuestras palabras sean palabras que construyen siempre, no que destruyan. Muy bien, vamos a leer ahora en Santiago algunos versículos más. Santiago capítulo 3, versículo 4 al 12. Aquí nos habla mucho acerca de la lengua y la verdad que podríamos hacer una predicación solamente de estos versículos. Pero he querido darles hoy, hermanos, una buena dosis de biblina. Amén. De Biblia. Amén. Una buena dosis de la mejor medicina, que es la palabra de Dios. Por eso estoy corroborando y constatando que todo lo que estoy hablando está en la palabra de Dios. Y hermanos, no se imaginan, he filtrado un montón de versículos porque hay tantos versículos en la palabra que nos hablan acerca de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros pronunciamos, de cómo nosotros podemos bendecir con nuestra palabra o podemos maldecir con nuestras palabras. Está llena la Biblia de versículos. Así que nuestra lengua, nuestra boca, nuestro vocabulario tiene que ser santificado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tocate la boca así y decir: santidad de mi boca. Que el Espíritu Santo tome control de nuestra lengua. Amén. ¿Cuántos lo creen a esto? Santiago, ¿qué dice Santiago? A ver cómo nos habla de la lengua. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mal se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca producen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén, amén. Fíjate qué descripción, ¿no?, acerca de la lengua, que no tiene freno, que no tiene control. Es una llama que con unas pocas palabras puede encender un bosque tremendo. Amén. Dice que es inflamada por el mismo infierno cuando la lengua es desenfrenada, cuando no hay control en las palabras, en el vocabulario de una persona, cuando lo que suelta, lo que dice, si es mentira, si es engaño, si es chisme, si es calumnia, si es habladuría acerca de otros, si es lenguaje nocivo, un insulto, un menosprecio, ¿verdad? Un inútil, no servís para nada. Eso viene, es inflamado desde el mismo infierno, dice la palabra. Amén. Puede generar un conflicto, un lío impresionante en una familia, en un matrimonio, en una rueda de amigos, en la iglesia misma. Amén, amados. Y dice que inflama toda la rueda de la creación si la lengua no tiene control. Nos dice la palabra que el hombre puede domar grandes fieras, animales, los puede domar, los puede amansar, pero no puede controlar este miembro tan pequeño de nuestro cuerpo, que es la lengua, que cuando le damos rienda suelta, hermanos, le podemos sacar el cuero a medio mundo, ¿sí o no? Amén. Así que no puede ser así.
dice la palabra, ¿verdad? No puede ser así entre vosotros, hermanos. No puede salir de una misma boca, como hemos estado ahora recién nosotros adorando, alabando a Dios y cantando acá que Él es poderoso, dando gloria al Señor, alabanza a Dios, y mañana salir insultos hacia nuestra esposa, hacia nuestro compañero de trabajo. Amén. Salir chisme, cosas que son influenciadas por el mismo infierno para maldecir a otros. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta de qué importante que es? Y a veces no le damos, nosotros ya decimos una mentirita, ¿no? Eso proviene o es influenciado por el mismo sistema de este mundo, por el mismo Satanás, el diablo. Y nosotros a veces prestamos la lengua y soltamos palabras que no tienen nada que ver con lo que Dios nos ha dicho, con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para que nosotros lo soltemos. Palabras de bendición, palabras que construyan. Amén, amados. Cuidado, cuidado, hermanos, con el lenguaje nocivo. Cuidado cuando le hablemos a nuestros hijos, papás acá, y los que no son papás todavía, agárrenlo, porque un día les tocará. Amén. Cuidado con lo que soltas. Si vos te acordás, si alguno acá ha tenido un padre así agresivo, quizás verbalmente, quizás no físicamente, pero sí verbalmente, saben que en las familias la agresividad verbal es mucho más habitual. Y a la vez, como es tan común, no se le da tanta importancia como la agresividad física, que hoy en día está bastante controlada o se nota mucho, o han avanzado las leyes en cuanto a la protección de la violencia infantil, también de la violencia de género, pero en cuanto a lo verbal, no. Y hay muchos papás que sueltan su ira contra los hijos y causan daños fuertes en el corazón, heridas que a veces hieren mucho más, ¿no? Y hacen mucho más daño incluso que un golpe mismo. Amén, hermanos, palabras que quedan grabadas ahí por años. Ahora todo eso el Señor lo puede sanar, gracias a Dios. Pero nosotros cuidemos lo mismo desde los hijos para los padres. Amén, hijos acá, que a veces los hijos responden, ¿no? Hay hijos respondones, hay hijos que no se callan, que no paran, y a veces es así, ¿no? Con palabras de menosprecio hacia los papás. ¿Qué me vas a decir vos? Si vos sos de otra época, qué anticuado, era otro tiempo. Escuchen, cuidado con lo que sale por nuestra boca. Amén, hermanos. Tenemos que tener nosotros dominio propio, que el Espíritu Santo tome control de nuestra lengua, para que de nuestra boca salga solamente agua dulce. Amén, hermanos. Alabanza para Dios, honra para nuestros padres, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Muy bien. El tercer tipo de lenguaje que debemos erradicar es el lenguaje soez o grosero. Puse yo acá, lenguaje soez. Palabras obscenas que salgan de nuestra boca, hay que erradicarlas en el nombre de Jesús. Amén. Muchos cristianos siguen teniendo en su vocabulario palabras vulgares, ordinarias. Hay que quitarlas, hermano. Perdón. Hay que quitarlas de nuestra forma de hablar. Las malas palabras normales que todo el mundo las dice. Tenemos que ampliar nuestro vocabulario. Tocar al que tenés al lado y decirle, tenés que ampliar tu vocabulario. Tenemos que ampliar nuestro vocabulario. ¿Sabe que me doy cuenta que a veces, de manera muy práctica, hermanos, me doy cuenta que a veces hay hermanos que llegan a la iglesia y que llevan un tiempo ya en la iglesia y hay expresiones que traen del mundo y a veces cuando quieren contar algo no saben expresarlo de otra manera porque siempre lo han expresado así. Y a veces en esa expresión hay una mala palabra, hay una palabra grosera, hay una palabra vulgar. Pero no saben decirlo de otra manera. Amén. Por eso es que tenemos que ampliar nuestro vocabulario y aprender otras palabras. Amén. Tenemos que agarrar de vez en cuando el mataburro. ¿Saben cuál es el mataburro? El diccionario. O hoy mismo, hermano, tenemos facilidad, tenemos el diccionario acá, hay una aplicación de la Real Academia Española, incluso uno puede poner sinónimos y uno pone de tal palabra sinónimos y te salen, esto para toda la vida, hermanos,
Porque es maravilloso tener un abanico de palabras a la hora de decir algo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, hermanos. Y no que siempre caigas en esa palabra o en esa mala palabra para explicar algo, para llamar al compañero. Amén. No le diga como le dice todo el mundo. En el nombre de Jesús tenemos que ir erradicando. Cuando hay momentos, ustedes ya saben, momentos tensos, momentos cuando te golpeas, momentos cuando te pasa algo malo, cuando se te cruza un auto, ahí casi te choca, ¿no? Y lo primero que te viene, te va a salir, es una mala palabra, es un insulto o algo. Eso tenemos que frenar, refrenar nuestra lengua. ¿Cuántos dicen amén? Hermano querido, nuestra lengua tiene que tener freno. ¿Cuántos dicen amén? No la podemos soltar libremente, porque si no hacemos estrago por todos lados. Amén, amados. ¿Cuántos dicen amén? Tengamos ese cuidado, y también para testimonio de nosotros. Nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios. No podemos andar insultando y andar diciendo cualquier palabra. Incluso, hermano, a veces nuestros hijos nos escuchan en nuestra casa y de repente nos ven acá alabando a Dios, pero en la casa nos ven soltando ahí, acordándonos de la madre, del vecino, de la tía, de la hermana, hermano, y eso no concuerda, ¿no? Amén. Tenemos que tener cuidado, fuera de nuestra vida, los insultos y las malas palabras. Hay otras palabras que se pueden usar. Amén. Podemos ampliar nuestro vocabulario y no darle lugar a palabras groseras, vulgares. Debemos limpiar nuestro vocabulario para hablar de otra forma, usando otras palabras que signifiquen lo mismo, pero sin hacer uso de la vulgaridad, de lo ordinario, hermanos. Ahí tenemos que crecer también. Amén. Tocarlo al que tenés al lado, decirle, ahí tenemos que crecer también. Amén, hermanos. Y no que nadie a veces nos cohibimos un poco porque decimos, ay, ¿qué van a decir de mí? O alguien va a decir, ¿qué te querés hacer ahora? ¿Qué usar estas palabras? ¿Qué te querés hacer si acá hablamos así? No, hermano, no se deje usted poner ese techo. Crezcamos también. Amén. Porque todos nosotros somos comunicadores. ¿Cuántos dicen amén? Todos nosotros tenemos un mensaje que dar. No es la gran comisión que el Señor nos dio, que vayamos y prediquemos el Evangelio. Entonces tenemos que saber cómo entrar, cómo hablar, y no que nuestro lenguaje no sea tan reducido, que siempre usemos las mismas palabras. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús, tómalo así y quitemos las malas palabras de nuestra vida. Me llamó la atención, hermanos, esta semana, varios hermanos, algunos escucharlos y otros saber que con años ya en el Señor todavía dicen palabras groseras, todavía usan en su vocabulario palabras así, malas palabras, que todos nosotros las conocemos cuáles son. Amén, hermanos. Eso tiene que cambiar en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Lo hacemos para el Señor, somos hijos de Dios. Y el cuarto tipo de lenguaje que tenemos que erradicar, yo le he llamado así, hablar de más. Hablar de más. Amén. Diga conmigo, no tengo que hablar de más. Ahí también nuestra lengua se tiene que frenar. Ahí tiene que tener un freno también. Miren, vamos a leer varios versículos acerca de esto. Sí, Lucas, ahora lo vamos a leer. Ahora lo leemos enseguida. Salmo 141:3. ¿Qué dice ahí la palabra? Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Pon guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. O sea, está hablando de lo mismo, ¿no? De tener, de que no salgan las palabras así como totalmente como las sentimos, ¿no? En un momento, sino que haya filtro en las palabras. Eso es de gente sabia. Amén. Hay mucha gente que dice, no, yo digo lo que pienso y como lo siento y aguántenme así. No es así, hermanos. Porque a veces uno suelta y, como dije antes, hay palabras que hacen mucho daño. Hay momentos, hay que ubicarse en los momentos. Cómo hablar, cómo decir, si tengo que hablar, si tengo que callar. Amén. Si hay algo
que nos da a nosotros, nos permite caminar en sabiduría, es cuando tenemos que hablar y también cuando tenemos que callar. A veces no sabemos cuándo callar. Y a veces el silencio, bueno, ahora lo vamos a leer. Proverbios, el proverbio que tengas, hay varios ahí. 10, 19. Salmo 39:1. 39:1. Bueno, dale. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Que el impío, ¿no? Perdón, el impío. En tanto que el impío esté delante de mí, guardaré mi boca con freno. Amén. Aunque haya una persona impía delante de mí, aunque haya alguien malo delante de mí, yo controlo mi lengua. Proverbios, los 3 proverbios que tenemos ahí. ¿Qué dicen? A ver. Proverbios 10, 19. 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Fíjate, en las muchas palabras no falta el pecado. En algún momento metemos la pata, ¿ah? Si no paramos de hablar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hay que tener cuidado ahí, no pisar el pálito, no pecar. Se nos puede ir la lengua, se nos puede ir la palabra cuando estamos hablando con alguien acerca de un tema. Cuidémonos, hermanos, amén. De no criticar a los demás, de no darle ahí sin control, porque podemos terminar cediendo y pecando. Proverbios 13:3. Sí. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Ahí está. El que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y por último, Proverbios 17:28 nos habla de lo mismo. Fíjate la cantidad de versículos, ¿no? Y he dejado muchos afuera que nos hablan acerca de cuidar nuestras palabras. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Amén. El que cierra sus labios, fíjate qué curioso cómo lo dice, ¿no? Aún el necio cuando calla parece sabio, ¿no? Porque hay sabiduría. Cuando no sabes, no hables. ¿Ah? A no ser para preguntar algo. Pero te diste cuenta que hay gente que aunque no sepa, hable y se manda de lleno ahí y se nota la necedad o la falta de sabiduría o la falta de conocimiento, se hace evidente. Porque soltó ahí sin tener cuidado. Soltó lo que pensaba, lo que creía que sabía, pero no estaba seguro, pero lo dijo ya. Amén. Sin embargo, la prudencia a la hora de hablar también es sabiduría. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Dentro del hablar de más, yo he tomado como punto, inciso también, cuidado con las palabras negativas. Diga conmigo, cuidado con las palabras negativas, que también las tenemos que frenar. Amén. A veces hablamos de más y salen palabras negativas de nuestra boca cuando estamos hablando de un tema o cuando estamos proyectando algo. Enseguida puede venir esa negatividad. Y miren, hermanos, aunque nosotros tengamos pensamiento, y esto lo quiero decir de forma muy práctica, aunque vos tengas un pensamiento negativo, a veces vienen dardos del enemigo. Cuando vos estás proyectando algo, cuando estás queriendo hacer algo, cuando estás avanzando en algo en tu casa o en tu vida o en la familia o en la misma iglesia también, el ministerio, casa de bendición, en cualquier orden de la vida. Y nosotros estamos queriendo avanzar, de repente pueden venir pensamientos negativos. Son dardos del enemigo. Amén. Para eso nosotros tenemos el escudo de la fe, con el cual apagamos los dardos de fuego del maligno. Amén. Y esos pensamientos los podemos neutralizar. Ahora, fíjense, hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber, y es que Satanás, el diablo, no puede leer nuestra mente. No puede saber a qué pensamiento nosotros le dimos lugar y a cuál no. Él no conoce, solo Dios conoce nuestros pensamientos. Amén.
El enemigo no tiene lugar. Él suelta los dardos. Cuando el enemigo se entera que un pensamiento que él soltó ha calado en nosotros, ¿cuándo se entera el reino de las tinieblas? Cuando lo soltamos por la boca. Amén. Cuando lo decimos. Y cuando lo decimos, el enemigo dice, entró, ese dardo entró, ese veneno entró en esa persona. Así que vamos a orar en base a lo que ha dicho, porque lo está creyendo. Ha dudado a la palabra de Dios, a lo que Dios le dijo. Amén, hermanos. Y lo soltamos. Por eso hay momentos en que hay que refrenar. Cuando viene negatividad, cuando viene eso, no vamos a poder. Nosotros no vamos a poder. ¿Me entienden, hermanos? Si lo soltamos, el enemigo se entera y pone toda la maquinaria en marcha. Ahora, si nosotros sabemos contrarrestar esos argumentos, esos dardos del enemigo con la palabra de Dios, amén, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Dios nos habló, aunque te venga en momentos la duda y la lucha sea interior, no lo sueltes por tu boca. Amén, no hable lo negativo. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús, aunque vean las noticias, aunque te pasen cosas, o te viene un pensamiento, a veces, miren, hermano, es terrible esto, es terrible. A veces uno piensa o se entera de un familiar que se enfermó y ahí la gente empieza a ver en la familia, a ver si la enfermedad era hereditaria. Un abuelo mío también tuvo esta enfermedad, lo tuvo en una tía mía, ¡pac! Te viene el pensamiento de que vos también la podés tener. ¿Sí o no? Ahora, si vos lo empezás a hablar y lo empezás a declarar, le abrís la puerta al enemigo, porque ese pensamiento lo soltó el enemigo. Amén. Amén, amados. No le dé lugar, porque hay un poder en nuestras palabras para construir o para derribar, para bendecir o para maldecir nuestras propias vidas incluso. Amén, hermanos. Nunca me va a salir, nunca me sale, nunca esto, no voy a poder esto, no se va a poder en casa, no hemos podido, no han podido mis padres, no vamos a poder nosotros. Todo ese tipo de mensajes hay que luchar, no hay que decirlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Lo creen conmigo? Tenemos que aplicarlo en el nombre de Jesús. Santificación, santidad de nuestra boca en el nombre de Jesús. Hasta que no lo decimos, el enemigo no sabe lo que pensamos. Solo Dios conoce nuestros pensamientos. Por eso es que tenemos que llevar cautivos, dice la palabra, sujetar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, a la palabra de Dios. Amén. Y soltar lo que sea palabra de Dios para nosotros, para nuestras casas, para toda nuestra vida. Amén. Termino diciendo, hermanos, ¿cómo debemos hablar? Dos cosas. ¿Cómo debemos hablar? ¿Cómo debemos hablar? Miren, quiero leer Lucas, ahora sí, Lucas 6:45, con esto estoy terminando, hermanos. Lucas 6:45, miremos a dónde apunta el Señor. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Miren, hermano, el Señor ha cambiado nuestro corazón. Mira que tenía al lado y decirle, Dios cambió tu corazón. El Señor ha cambiado nuestro corazón. La palabra nos enseña que Él nos ha dado un corazón nuevo. Y si había un corazón malo, por supuesto, lo que salía era malo. Ahora, Dios ha cambiado nuestro corazón y del buen tesoro de nuestro corazón saldrán cosas buenas. Amén. Amén, hermanos. El corazón es como un depósito, hermanos. Si nosotros nos alimentamos con la palabra de Dios, si nosotros nos relacionamos con gente que habla bien, si nosotros nos juntamos con gente de fe, gente que teme a Dios, gente que quiere hacer la voluntad de Dios, nosotros, hermanos, en la misma charla que tenemos con las personas se va llenando ese depósito que tenemos. Y después de ese depósito que tenemos, lo que va a salir de nosotros son palabras buenas. Amén. Ahora, si vos te juntás con gente que está insultando todo el día, vas a terminar vos también insultando. Amén. Amén, hermanos. Si vos has pasado toda tu vida también
en una casa donde se ha insultado, donde se ha despotricado, donde se ha sido violento con las palabras, lo más probable es que tengas la tendencia a que salga eso también de vos, pero tenés que tener la seguridad, y ahí está ese dominio propio que el Espíritu Santo nos da para frenar nuestra lengua, porque ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y Él ha cambiado nuestro corazón. Amén. Ahora somos santos y podemos hablar de otra manera. Amén, amados. Podemos cambiar nuestro lenguaje. Del corazón bueno salen palabras buenas, palabras de bendición. Eso hablar bien, bendecir es decir bien. Maldecir es hablar mal. Pero uno puede bendecir, hablar bien de los demás, de uno mismo. Palabras de bendición en la vida. Nuestra mentalidad para hablar debe ser transformada. Proverbios 4:23 habla acerca del corazón, porque Dios nos ha dado un corazón nuevo, pero hay que guardarlo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Amén. Ese corazón nuevo que Dios nos ha dado, esa nueva naturaleza que el Señor nos ha dado, tenemos que cuidarla. Hay que alimentarla, que no esté raquítico, que no esté sin alimentos, sin nutrientes. Tiene que estar fuerte en nosotros para que salgan cosas buenas de nosotros. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Si guardamos y cuidamos lo que Dios nos ha dado, lo nuevo que Dios nos ha dado, de él va a fluir vida. Amén. Vida eterna en Cristo Jesús. Vida, palabras de vida en todo lo que hablemos. Dios va a usar nuestra boca para profetizar, para hablar palabra de Dios. Amén. Sobre nuestros hijos, sobre nuestra casa, sobre nuestra economía, sobre la iglesia, sobre nuestro barrio. Amén, hermanos. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, aunque ve la realidad, nunca maldice, sino que habla bien. Amén. Hay mucha delincuencia en el barrio, pero esto puede cambiar. Amén. Esos jóvenes necesitan a Cristo. Esa gente necesita a Cristo. En el nombre de Jesús. Podemos hablar palabra de Dios. Amén. Para que gente sea transformada y cambiada. Esa autoridad que fluye de nuestra boca para pronunciar palabra de Dios. Incluso en las regiones espirituales, hermano. Así es la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Pero hay que guardar el corazón. Diga conmigo, tengo que guardar mi corazón. No dejes que cualquier cosa, no te contamines, no dejes que entre cualquier cosa. No, tenés que tener cuidado, tenés que guardarlo, cuidar esa fuente. Amén. Y Efesios 4:29 al 30, bueno, vamos a leer hasta el 32, nos habla acerca del lenguaje de gracia. Me llamó mucho la atención este título, lenguaje de gracia. Así nosotros tenemos que hablar. Si hemos recibido la gracia del Señor, nosotros también podemos hablar lenguaje de gracia hacia los demás. Leamos todos los 4 versículos del 29 al 32. Miremos cómo lo dice aquí la palabra. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias. Fíjense, a los oyentes. A fin de dar gracias, ¿verdad? Al fin de dar gracias, no gracias, no agradeciendo, no, sino dar gracias. La gracia que yo he recibido de parte de Dios, yo puedo darla también a los demás. El favor o el regalo que yo he recibido, eso es gracia, un regalo, un favor inmerecido. Ese favor que yo he recibido de parte de Dios, yo puedo darlo también a los demás a través de mi forma de hablar. Amén. A través de mis palabras puedo bendecir a los que me escuchan. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Diga conmigo, lenguaje de gracia. Yo tengo que bendecir a los que me escuchan. Yo puedo, hermanos, transmitirle el evangelio. Puedo a un hermano, no siempre hablando acerca de la Biblia, no siempre, pero en mis palabras, en mi boca, yo puedo estar hablando de una noticia, puedo estar hablando del país, pero es un lenguaje de fe el que yo transmito. Son palabras de Dios. Amén.
y puedo influenciar con la gracia de Dios a los que me escuchan, a los oyentes. Amén. Mi lengua puede ser no inflamada por el infierno, mi lengua puede ser usada por el cielo para dar gracia a los que me escuchan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una lengua sujeta al Espíritu Santo, hermano, es una bendición tremenda. Suelta palabra de Dios, exhorta para que la persona sea restaurada. Amén. Corrige en amor para que esa persona cambie. Es gracia de Dios para los oyentes. Y yo sé que acá hay gente que va a permitir que la gracia de Dios fluya para que otros la conozcan. Amén, hermanos. Ahí sí, abrí la boca y deja que fluya y el Espíritu Santo hable, toque los corazones, llene, testifica en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Lenguaje de gracia. Yo quiero que esta casa, yo quiero que en esta iglesia hablemos así. Amén. Lenguaje de gracia. Nuestra boca santificada para Dios. En el nombre de Jesús. ¿Y cómo termina el 31 y el 32? 30 sigue diciendo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén, amén, aleluya. Cuando nosotros hablamos mal, hermanos, en estos 4 tipos de lenguaje que te enseñé antes, palabras ordinarias, groseras, malas palabras, cuando mentimos y engañamos, cuando las palabras son nocivas, agresivas, que hacen daño a los demás, o cuando hablamos de más y entramos en el chusmerío. El Espíritu Santo que habita en nosotros dice que se entristece. Amén. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Te das cuenta? Nosotros fuimos sellados, apartados, nosotros pertenecemos a Dios. Amén. El Espíritu Santo es el que nos ha sellado, y un hijo de Dios, alguien que tiene al Espíritu Santo, no habla así, no se expresa de esa manera. Amén. No cuenta chistes verdes, chistes groseros, con doble sentido. Amén. Porque hemos sido sellados para el día de la redención. Nosotros hemos sido marcados. Amén. Amén, amados. Le pertenecemos a Dios, somos de Dios, somos santos porque Él es santo. Y nuestra boca tiene que ser santificada en el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 31 y 32, habla de quitar de nosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería. Amén. ¿Cuántos son medios gritones acá? ¿Hay algún descendiente de italiano acá? Somos varios, ¿no? A veces, ustedes saben que me tocó vivir una experiencia en Italia hace años atrás, cuando estuve ahí por tema de mis papeles, y hermano, ahí entendí, estando en una casa típica italiana, entendí de dónde venimos nosotros, ¿no? Porque si nosotros somos gritones en muchas casas, allí, hermano, eso era terrible. No había ninguno que se hablara en un volumen normal. Todo era los gritos, todo era así, extremadamente volumen alto en la casa. Pero fíjate acá, habla de la gritería. Cuidemos, hermano, bajemos el volumen. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bájele un poquito los decibelios. No se griten en el matrimonio, hermano. La blanda palabra aplaca la ira. Amén, hermanos. Pero miren qué interesante. Dice, sed dignos, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó. Amén. Diga conmigo, el perdón quita el odio. El perdón, hermanos queridos, nos libera del rencor. Saben que muchas palabras que salen de nuestra boca es porque hay rencor en el corazón, es porque hay odio. Y a veces no es hacia la persona que te hizo daño. A veces estás hablando con otro. Pero hay alguien que te hizo daño hace 15 años, 20 años atrás. No lo perdonaste. Ese rencor está acá, esa infección está acá en el corazón. Y lo que sale es
son palabras corrompidas, podridas, porque esa situación, esa herida no se ha sanado todavía. Amén. El perdón quita el rencor de nuestras vidas, quita el odio. Por lo tanto, la amargura sale y nuestras palabras empiezan a cambiar. Amén. De la misma manera que Dios nos perdonó, perdonemos nosotros y seamos libres del odio, del rencor. Nuestra boca va a ser usada para bendecir y no para maldecir. Amén. Pongámonos de pie en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y cerramos ahí nuestros ojos. Cerra tus ojos ahí. En el nombre de Jesús. Me viene la imagen ahora del profeta Isaías. En esa visión que él tuvo del trono de Dios. Y en ese momento, hermanos queridos, él reconoció delante de Dios que era un hombre de labios inmundos. Así lo describe él. Y dice la palabra que él tuvo una visión y que un ángel de Dios tomó un carbón encendido, una brasa del altar, y trajo esa brasa del altar y tocó sus labios. Y cuando la brasa tocó sus labios, dice que su boca fue purificada. Y ese fue el llamado, ese fue el momento de bisagra en la vida del profeta. Cuando sus labios fueron purificados, cuando sus labios fue quitada la inmundicia, la podredumbre, la corrupción de sus labios. Y él pudo ser transformado y él empezó a hablar palabras de Dios. Y empieza el ministerio del profeta Isaías, un hombre de Dios impresionante, un hombre de labios inmundos que fue transformado por Dios. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, oramos y nos comprometemos delante de ti. Si te ha llegado la palabra, si te das cuenta que tiene que cambiar tu forma de hablar, si te das cuenta que hay estos tipos de lenguaje tienen que ser erradicados, tenés que sacarlos de tu vida en el nombre de Jesús. Yo te pido que levante tus manos al cielo un momento, ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, y deja que el Espíritu Santo toque ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay que soltar perdón en esta noche, hacelo en el nombre de Jesús. La misma gracia que recibiste del Señor, vos la podés dar a otros. El mismo perdón que vos recibiste de Dios, de todos tus pecados, vos también podés soltarlo para otros que te han hecho daño a vos, que quizás quizás con las mismas palabras abusaron de vos y fuiste objeto de burla. Quizá alguno en este lugar está siendo en este momento objeto de bullying en el colegio y eso te está haciendo daño y no podés perdonar a esa persona. Como escuchaba en estos días de una mujer que está viviendo en una amargura terrible. Y que su vida no puede progresar, no puede avanzar, en una depresión tremenda. Pero ella decía, prefiero irme al infierno antes que perdonar a ese hombre. Terrible, terrible decisión, cerrando ahí el corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que no sea así entre nosotros. Que no sea así entre nosotros. Solta perdón ahí, yo perdono. Perdono a mi padre, perdono a mi madre. En el nombre de Jesús. Hay tanto daño que quizás otras personas han hecho sin saber lo terrible que eran las palabras, que son como espada, que son como puños que golpean el corazón de un niño, de una niña, de un adolescente. En el nombre de Jesús, de una esposa, de un esposo que quizás
has sido maltratado psicológicamente, en el nombre de Jesús, manipulado por las palabras, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora soltamos perdón. Por un momento, hermano querido, soltá perdón, perdono a los que me han hecho daño, perdono a los que han dicho palabras ofensivas, palabras nocivas, destructivas para mi vida. Ahora los perdono en el nombre de Jesús. Suelto perdón en el nombre de Jesús, y se va todo rencor, se va la amargura, se va el odio, desaparece de nuestras vidas en el nombre de Jesús toda tristeza, amargura en lo profundo del corazón. Ahora todo lo que está infectando, todo lo que está obstruyendo el fluir del agua viva de Dios, en el nombre de Jesús, ahora se limpia el corazón, se lava el corazón. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, obra Espíritu Santo en medio de nosotros y lávanos, Señor. Toma brasas del altar, Señor, y toca nuestros labios. Te pedimos perdón, Señor. Levanta tu mano ahí al cielo. Perdónanos, Señor. Si ha salido mentira de nuestra boca, perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor Jesús. Esa abominación ante los ojos de Dios, la lengua mentirosa, el testigo falso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Límpianos de mentiras, Señor, de engaño, en el nombre de Jesús. Es normal en el mundo, pero no en la iglesia, no con los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. Si han salido insultos de nuestra boca, malas palabras, palabras vulgares, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos y ayúdanos a cambiar. Cambia la mentalidad, Señor, cambia la mentalidad, oh Dios, en cuanto al lenguaje, porque es tan importante, tiene tanta importancia y a veces no se la damos. Soltamos palabras como si nada fuera, pero sí pasan cosas. En el nombre de Jesús, danos la capacidad, Señor, de frenar nuestra lengua en el momento clave, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor. Si hay palabras nocivas, si hay alguno en este lugar que se da cuenta que siempre está a la defensiva y cuando te dicen algo, enseguida soltás palabras que hieren. Y a veces sabes bien dónde herir, dónde golpear, y no frenas tu lengua y la soltás en el nombre de Jesús. Ahora perdóname, Señor, perdónanos, oh Dios, y santifica nuestra boca, Señor. Limpia, Señor, el corazón y sana, oh Dios, en esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No queremos ser gente que hable en vano, que hable porque sí. No queremos dar rienda suelta a la habladuría, Señor. En el nombre de Jesús, si hablamos de más, Dios mío, perdónanos también, Señor. Y límpianos. Nos arrepentimos delante de ti, Señor. Y en el arrepentimiento hay vida, hay salvación, hay restauración. En el nombre de Cristo Jesús, ahora, Señor, las brasas del altar toquen nuestros labios, Señor. Y pasen de ser labios inmundos a ser labios puros, santos para Dios. Una boca que alaba a Dios y que bendice a su prójimo. Una boca que alaba y honra al Señor, pero que también sabe bendecir a sus hijos, bendecir su trabajo, su casa. En el nombre de Jesús, gente que habla palabras de bendición. Ese poder está en nuestra boca. En el nombre de Jesús, palabras de fe, palabras de santidad, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Aleluya, aleluya. Mientras adoramos al Señor por unos minutos más, deja que el Espíritu Santo toque tu corazón y sane. Y entregale ahí en tus palabras, entregale ahí tu lengua, tu boca, tus palabras, tu vocabulario al Señor. Te lo entregamos a ti, Señor. En tus manos
va a ser mucho más productivo, Espíritu Santo, que en nuestras manos. Si vos dominás, si vos manejás, Señor, nuestro vocabulario va a ser mucho más productivo que si lo manejamos nosotros, en el nombre de Jesús.